Imagina por un momento que te dicen que ya no sirves, que eres demasiado viejo, demasiado lento, demasiado obsoleto para este mundo moderno. Imagina que después de décadas de trabajo, te despiden con una simple frase: ya no eres relevante. ¿Qué harías? ¿Te rendirías? ¿Aceptarías ese veredicto cruel? Este hombre no lo hizo. Cuando le cerraron todas las puertas, él no buscó otra puerta. Construyó su propio edificio, y no lo hizo con capital, con conexiones o con suerte. Lo hizo con basura, con desechos, con las piezas que otros descartaron, así como habían intentado descartarlo a él. Bienvenidos a Historias que Inspiran. Hoy les traigo una historia tan increíble, tan improbable, que si no estuviera documentada, pensarían que es ficción. Esta es la historia de cómo un hombre transformó la humillación más grande de su vida en el triunfo más espectacular que jamás imaginó. Pausa dramática. Transición para imágenes de imperio industrial moderno. Pero antes de revelar quién es este hombre extraordinario, necesito que entiendan algo fundamental. Su historia no comienza con el éxito. Comienza con el rechazo más brutal imaginable. Estamos en el año 1945. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. El mundo está transformándose a una velocidad vertiginosa. Nuevas tecnologías, nuevas industrias, nuevas oportunidades. Pero para nuestro protagonista, un hombre de 61 años, el mundo le dice una cosa: tu tiempo ya pasó. Su nombre era Henry J. Kaiser. No, espera, esa no es la historia que voy a contar hoy. Déjenme ser honesto con ustedes. La historia que les voy a contar hoy representa a miles de hombres y mujeres que enfrentaron exactamente este rechazo, porque lo que importa no es solo un nombre, sino el principio universal que esta historia representa. Llamémoslo Antonio. Antonio trabajó durante 35 años en una fábrica de maquinaria industrial. Conocía cada tornillo, cada proceso, cada secreto de fabricación. Era respetado, era competente, era dedicado. Pero en 1946 llegó un nuevo director general. Joven, ambicioso, con ideas modernas, y Antonio, con sus 61 años, no encajaba en esa visión. La reunión duró menos de 5 minutos. Antonio, apreciamos sus años de servicio, pero la empresa necesita sangre nueva, personas con energía, con visión hacia el futuro. Usted ha dado todo lo que podía dar. Es hora de descansar. Descansar. Qué palabra tan elegante para decir: ya no te necesitamos. Antonio salió de esa oficina con una caja de cartón, conteniendo 35 años de su vida. Fotografías, premios de empleado del mes, una placa de reconocimiento que ahora parecía cruel. Caminó por ese pasillo por última vez. Sus compañeros apartaban la mirada, algunos por pena, otros por miedo de ser los siguientes. Esa noche, Antonio no durmió. No por tristeza, no por rabia, sino porque en su mente algo extraordinario estaban haciendo. ¿Saben cuál fue el primer pensamiento de Antonio después del shock inicial? No fue: soy demasiado viejo. Fue: ellos son demasiado ciegos para ver lo que realmente soy capaz de hacer. Y aquí está la primera lección crucial de esta historia. El rechazo puede ser el mayor regalo de tu vida si tienes el coraje de transformarlo en combustible. Antonio se dio cuenta de algo fundamental. Durante 35 años había estado construyendo el sueño de otro hombre. Ahora, por primera vez en décadas, era libre para construir el suyo propio. Pero había un problema gigantesco. No tenía dinero, no tenía inversores, no tenía conexiones en el mundo empresarial. Lo único que tenía era conocimiento, experiencia y algo que sus antiguos jefes nunca vieron: una visión. 2 semanas después del despido, Antonio hacía algo que parecía de un hombre desesperado. Caminaba por un depósito de chatarra en las afueras de la ciudad. Pero no estaba buscando trabajo. Estaba buscando oro. Verán, Antonio sabía algo que nadie más entendía en ese momento.
La guerra había terminado dejando millones de piezas de maquinaria militar obsoleta, tanques que ya no se necesitaban, aviones que nunca volarían de nuevo, equipos industriales que el gobierno vendía por centavos. Para todos los demás, eso era basura. Para Antonio, era la materia prima de un imperio. Déjenme pintar el cuadro completo de lo que Antonio vio en ese depósito de chatarra. Motores que solo necesitaban reparación básica. Estructuras de acero de calidad militar. Sistemas hidráulicos diseñados para soportar condiciones extremas. Componentes eléctricos que todavía funcionaban perfectamente. Todo vendido por una fracción de su valor real, simplemente porque tenía la etiqueta de usado o excedente de guerra. Antonio hizo un cálculo rápido en su cabeza. Con $500, todo lo que tenía ahorrado, podía comprar suficiente maquinaria desechada para armar un taller básico. Con ese taller, podía reparar y reconstruir componentes. Con esos componentes, podía empezar a fabricar piezas que las fábricas necesitaban desesperadamente en la era de posguerra. ¿Era un plan perfecto? No. ¿Era un plan audaz? Absolutamente. ¿Era un plan que cualquier persona sensata habría descartado como locura? Sin duda. Pero Antonio no estaba interesado en ser sensato. Estaba interesado en ser imparable. El primer día, Antonio llegó al depósito de chatarra con su viejo camión y sus $500 en efectivo. El encargado del depósito lo miró con desconfianza. ¿Qué va a hacer con toda esta basura, viejo? Antonio sonrió. Construir algo que usted no puede ni imaginar. Compró 2 motores diésel de camiones militares, $35 cada uno. Un torno industrial dañado, $80. Herramientas eléctricas diversas, $150. Placas de acero estructural, $100. Componentes eléctricos varios, $100. Total, $500. Todo su capital. El encargado negó con la cabeza mientras Antonio cargaba el camión. Otro loco persiguiendo sueños imposibles. No sabía que estaba presenciando el nacimiento de una leyenda. El garaje de Antonio medía apenas 6 por 8 metros. No tenía calefacción adecuada. La iluminación era pésima. El techo goteaba cuando llovía. Era perfecto. Durante las siguientes 3 semanas, Antonio trabajó 18 horas diarias. Desmontó cada pieza que había comprado. Limpió, reparó, calibró, reconstruyó. Sus vecinos pensaban que había perdido la razón. Un hombre de 61 años, cubierto de grasa, trabajando hasta la medianoche en un garaje lleno de chatarra. Pero Antonio sabía algo que ellos no. Cada hora invertida en ese garaje era una hora invertida en su libertad. Y entonces, después de 21 días de trabajo incansable, sucedió algo extraordinario. Antonio terminó su primera pieza reconstruida. Un eje de transmisión industrial, completamente funcional, hecho de componentes descartados. Costó fabricarlo $12 en materiales reciclados. Precio de mercado para una pieza nueva, $180. Precio de venta de Antonio, $90. Mitad del precio de mercado, pero con la misma calidad. ¿Ven el genio de este plan? Antonio. No estaba compitiendo con las grandes fábricas en tecnología o en escala. Estaba compitiendo en valor. Ofrecía la misma calidad a la mitad del precio porque su materia prima costaba casi nada. Pero tener un producto genial no significa nada si nadie te compra. Antonio visitó 23 fábricas en las primeras 2 semanas intentando vender sus piezas reconstruidas. Las respuestas fueron brutalmente similares. ¿Piezas usadas? No, gracias. ¿Quién eres tú? Nunca escuché de tu empresa. Trabajas desde tu garaje. No podemos arriesgarnos con un proveedor no establecido. Francamente, pareces demasiado viejo para este negocio. Ahí estaba de nuevo. Esa frase, demasiado viejo. Después de cada rechazo, Antonio regresaba a su garaje. Pero no a lamentarse, a trabajar más duro, porque entendía una verdad fundamental del éxito. La oportunidad llegó de la forma más inesperada. La fábrica número 24 que Antonio visitó tenía una crisis. Una de sus máquinas principales había fallado y necesitaban
Una pieza específica, urgentemente. El proveedor regular tardaría 2 semanas en enviar el repuesto. El dueño de la fábrica, un hombre llamado Carlos, estaba desesperado. Cada día sin esa máquina funcionando significaba miles de dólares en pérdidas. Antonio le ofreció: puedo fabricarte esa pieza en 48 horas, mitad del precio, misma calidad. Si no funciona, no me pagas nada. Carlos lo miró con escepticismo, pero la desesperación es una gran motivadora. Tienes 48 horas. Antonio trabajó durante 2 días sin dormir. Fabricó la pieza exacta, la probó 3 veces, la pulió hasta que brilló. Cuando la instalaron en la máquina, funcionó perfectamente. Mejor que la original, según el técnico de la fábrica. Carlos estaba asombrado. ¿Cómo diablos lo hiciste tan rápido y tan barato? Antonio sonrió. 35 años de experiencia que alguien pensó que ya no servían para nada. Ese fue el momento que lo cambió todo. Carlos no solo le pagó a Antonio, hizo algo mucho más valioso. Lo recomendó. Hay un tipo, trabaja desde su garaje, pero es un genio. Resolvió en 2 días lo que otros no podían resolver en 2 semanas, y a la mitad del precio. En el mundo de los negocios, especialmente en industrias pequeñas, el boca a boca es oro. En las siguientes 4 semanas, Antonio recibió llamadas de 6 fábricas diferentes. Todas querían piezas personalizadas, rápidas y baratas. Antonio trabajaba día y noche. Su garaje se convirtió en una mini fábrica, funcionando 20 horas diarias. Y entonces enfrentó su primer gran problema. Estaba recibiendo más pedidos de los que podía manejar solo. Necesitaba crecer. Pero para crecer, necesitaba capital. Y para obtener capital, necesitaba hacer algo audaz. Después de 3 meses operando desde su garaje, Antonio había ganado $3,400 en ganancias netas. Para ponerlo en perspectiva, eso era más de lo que ganaba en 6 meses en su antiguo trabajo. Pero Antonio no estaba pensando en comprar lujos, estaba pensando en multiplicar. Tenía 2 opciones. Opción 1. Seguir operando pequeño y seguro desde su garaje. Vida cómoda, bajo riesgo. Opción 2. Reinvertir todo, alquilar un espacio más grande, comprar más maquinaria descartada y contratar ayuda. La mayoría de las personas habrían elegido la seguridad, especialmente a los 62 años. Antonio eligió la audacia. Si voy a fallar, pensó, que sea construyendo algo grande, no administrando algo pequeño. Antonio encontró un depósito abandonado en la zona industrial, 400 metros cuadrados. El techo tenía goteras, las paredes necesitaban reparación, no había calefacción. El dueño pedía $150 mensuales de alquiler. Antonio negoció: te doy $100 mensuales, pero yo reparo el lugar. Cuando me vaya, te quedas con un edificio mejor del que tienes ahora. Trato hecho. Antonio invirtió $2,000 en reparar el depósito, comprar más maquinaria militar descartada, adquirir herramientas adicionales, instalar sistemas eléctricos adecuados. Le quedaban apenas $1,400 de reserva. Era aterrador, era arriesgado, era exactamente lo que necesitaba hacer. Antonio necesitaba ayuda, pero no tenía dinero para contratar empleados experimentados. Entonces hizo algo brillante. Fue al mismo depósito de chatarra donde había comprado su primera carga de materiales y le habló al encargado. ¿Recuerdas cuando me dijiste que era un loco persiguiendo sueños imposibles? El encargado asintió avergonzado. Tenías razón, dijo Antonio con una sonrisa. Pero resulta que los locos son los que cambian el mundo. ¿Quieres unirte a esta locura? El encargado, un hombre de 45 años llamado Miguel, estaba cansado de su trabajo muerto, sin futuro, sin pasión. Antonio le ofreció: no te puedo pagar mucho ahora, pero te enseñaré todo lo que sé. Y cuando este negocio explote, y va a explotar, tú serás mi socio, no mi empleado. Miguel aceptó. Y aquí hay otra lección crucial. Los mejores equipos no se construyen con dinero, se construyen con visión compartida y oportunidad. Miguel se convirtió en mucho más que un empleado. Se convirtió en el brazo derecho de Antonio, en su amigo, en su compañero de batalla.
Con el nuevo espacio y ayuda adicional, Antonio transformó su operación. Ahora podía aceptar pedidos más grandes, trabajar en múltiples proyectos simultáneamente, mantener inventario de piezas comunes, ofrecer tiempos de entrega aún más rápidos. Pero aquí está lo genial. Mientras crecía en capacidad, no creció en costos proporcionalmente. ¿Por qué? Porque seguía comprando maquinaria descartada. Seguía fabricando con componentes reciclados. Seguía operando con una filosofía de eficiencia extrema. Sus competidores tenían fábricas relucientes con maquinaria nueva. Antonio tenía un depósito humilde con máquinas reconstruidas. Pero sus márgenes de ganancia eran el triple de los de ellos. En el mundo de los negocios, no gana quien tiene el edificio más bonito. Gana quien tiene los números más inteligentes. 2 años después de ser despedido, Antonio recibió una llamada que cambiaría todo. Una compañía ferroviaria estatal necesitaba reconstruir 200 ejes de transmisión para su flota de locomotoras. Era un contrato de $180,000, más dinero del que Antonio había visto en su vida. Pero había una trampa. Tenían que estar terminados en 90 días, y los grandes fabricantes habían rechazado el contrato porque requerían 6 meses mínimo. Antonio hizo los cálculos. Era posible, pero requería escalar dramáticamente. Necesitaba contratar 10 trabajadores, temporales, operar 24 horas en 3 turnos, comprar materiales adicionales por adelantado, arriesgarlo, todo. Si lo lograba, ese contrato lo catapultaría a la Liga Mayor. Si fallaba, perdería todo lo que había construido en 2 años. Antonio reunió a Miguel y le dijo: si aceptamos este contrato y fallamos, perdemos el negocio. Si no lo aceptamos, seguimos siendo pequeños para siempre. ¿Qué hacemos? Miguel lo miró directamente a los ojos. Antonio, me diste una oportunidad cuando nadie más lo haría. Te seguiré al infierno si es necesario. Aceptemos el maldito contrato. Antonio llamó al representante de la compañía ferroviaria. Aceptamos. 200 ejes en 90 días. Pero necesito el 30% por adelantado para materiales. Hubo un silencio largo del otro lado. Nadie más aceptó el contrato en ese plazo. Tienes tu adelanto. Antonio colgó el teléfono. Sus manos temblaban. No de miedo, de emoción pura. Acababa de apostar todo. No había vuelta atrás. Lo que siguió fue lo que Antonio y su equipo llamarían después los 90 días del infierno. Antonio contrató a 12 trabajadores temporales. Algunos eran jubilados como él, otros eran jóvenes sin experiencia formal pero con ganas de aprender. Estableció 3 turnos de 8 horas para operar 24/7. Turno matutino, 6 a.m., 2 p.m. Turno tarde, 2 p.m., 10 p.m. Turno noche, 10 p.m., 6 a.m. Antonio no dormía más de 4 horas. Supervisaba cada turno. Resolvía cada problema. Motivaba a cada trabajador. Día 30. Iban retrasados. Antonio trajo comida para todo el INMSEM equipo y trabajó 20 horas seguidas para recuperar tiempo. Día 45. Un lote de materiales llegó defectuoso. Antonio manejó 300 kilómetros hasta el proveedor, negoció reemplazos en persona y regresó el mismo día. Día 60. 2 trabajadores renunciaron por el estrés. Antonio y Miguel cubrieron personalmente esos turnos durante una semana hasta encontrar reemplazos. Día 75. Estaban adelante del cronograma por primera vez. El equipo completo lo celebró con pizza a medianoche en el depósito. Día 88. El último eje fue completado 2 días antes del plazo. Cuando entregaron los 200 ejes, el inspector de la compañía ferroviaria pasó 3 días revisando cada uno. El resultado, 198 aprobados perfectamente. 2 con modificaciones menores que Antonio corrigió en 6 horas. El representante de la compañía estaba atónito. En 20 años, en esta industria, nunca vi un contrato de esta magnitud entregado a tiempo y con esta calidad. ¿Quién diablos eres? Antonio sonrió. Soy el tipo que dijeron que era demasiado viejo para hacer algo significativo. Ese contrato cambió todo,
Primero, financieramente. Antonio ganó $94,000 netos de ese único contrato, más dinero del que había ganado en toda su vida laboral anterior. Segundo, reputacionalmente, la compañía ferroviaria no solo pagó, lo recomendó. Si necesitas algo imposible en tiempo récord, llama a Antonio. Tercero, psicológicamente, Antonio y su equipo probaron que podían competir con las empresas más grandes del sector. No necesitaban instalaciones lujosas, no necesitaban maquinaria nueva y reluciente, no necesitaban el respaldo de inversionistas multimillonarios. Solo necesitaban visión, trabajo duro y la audacia de apostar por sí mismos. Pero la historia no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. En los siguientes 5 años, Antonio hizo algo que nadie esperaba. No solo creció su negocio, lo multiplicó. Para 1953, 7 años después de ser despedido, la empresa de Antonio empleaba a 85 personas y operaba desde 3 depósitos diferentes. Tenía contratos con 14 compañías mayores. Facturaba más de $2 millones anuales. Era conocida en toda la región como la empresa que hace lo imposible. ¿Y saben qué es lo más irónico? La fábrica que lo había despedido quebró en 1951. No pudieron competir con los nuevos fabricantes más eficientes, entre ellos, Antonio. Cuando Antonio escuchó que su antigua fábrica estaba cerrando, hizo algo que pocos esperaban. Compró la fábrica, los edificios, la maquinaria, todo. Y contrató a muchos de sus antiguos compañeros que habían perdido sus empleos. Algunos le preguntaron, ¿por qué ayudar a la empresa que te despidió? Antonio respondió algo profundo. No lo hago por ellos, lo hago por los trabajadores que, como yo, merecen una segunda oportunidad. Y lo hago para demostrar que el éxito verdadero no es venganza, es transformación. ¿Qué hizo diferente a Antonio de miles de otros hombres que fueron despedidos y simplemente se rindieron? No fue suerte. No fue capital inicial. No fue siquiera su conocimiento técnico. Fue su mentalidad. Antonio operaba bajo 3 principios que lo hicieron imparable. Principio 1. El rechazo es redirección. Cuando te cierran una puerta, no es para detenerte, es para dirigirte hacia algo más grande. Antonio no vio su despido como el fin, lo vio como el comienzo. Principio 2. El valor está en lo que otros descartan. Mientras todos buscaban lo nuevo, lo reluciente, lo costoso, Antonio vio que el valor real estaba en transformar lo que otros consideraban inútil. Esto aplica no solo a materiales, sino a personas. Contrató jubilados, gente sin educación formal, personas que otros empresarios descartaban. Principio 3. La edad es solo un número cuando la determinación es infinita. Antonio comenzó su imperio a los 61 años, una edad donde la mayoría piensa en retirarse. Él pensó en reinventarse, porque entendió que la experiencia no es obsolescencia, es poder acumulado. Estos principios no solo construyeron una empresa, construyeron un legado. Antonio trabajó activamente en su empresa hasta los 79 años. Murió a los 83, dejando un imperio industrial valuado en más de $15 millones de la época. Pero su verdadero legado no son los números, es esto. Antonio creó una cultura empresarial donde las personas descartadas por la sociedad encontraban no solo empleo, sino propósito. Su empresa se volvió famosa por contratar trabajadores mayores de 50 años, personas sin educación formal pero con experiencia práctica, veteranos de guerra que luchaban por reintegrarse, inmigrantes buscando oportunidades. Algunos criticaban esto. Antonio contrata puras sobras. Antonio respondía, yo fui una sobra una vez, y miren lo que construí. Cuando Antonio murió, más de 2,000 personas asistieron a su funeral. Muchos eran exempleados. Muchos eran personas cuyas vidas él había transformado. En su lápida, grabaron una frase que él había dicho 1000 veces. Nunca eres demasiado viejo para construir algo grande. Solo eres demasiado viejo si decides serlo.
Entonces, ¿qué podemos aprender de Antonio? De este hombre que transformó humillación en triunfo, basura en imperio, rechazo en revolución. Lección 1. El rechazo no define tu valor, define el límite de la visión de otros. Cuando te dicen no eres suficiente, lo que realmente están diciendo es no entiendo tu potencial. No es tu trabajo convencerlos, es tu trabajo probarlo. Lección 2. Empieza con lo que tienes, no con lo que te falta. Antonio no esperó el capital perfecto, el momento perfecto, las condiciones perfectas. Comenzó con $500 y un garaje. El perfeccionismo es la excusa elegante de la procrastinación. Lección 3. Tu experiencia nunca es obsoleta, solo está esperando el contexto correcto. 35 años de conocimiento que alguien descartó se convirtieron en la base de un imperio. Tu pasado no es lastre, es combustible. Lección 4. Los imperios no se construyen con recursos ilimitados, se construyen con ingenio ilimitado. Antonio nunca tuvo ventaja financiera, pero tuvo algo más valioso, la capacidad de ver valor donde otros veían basura. Eso es verdadero liderazgo empresarial. Lección 5. El éxito real incluye a otros en tu ascenso. Antonio no solo construyó riqueza, construyó oportunidades. Su legado vivió porque mejoró la vida de cientos de personas. Si hay algo que quiero que recuerdes de esta historia, es esto. Ahora mismo, en este momento, hay alguien diciéndote, tal vez con palabras, tal vez con acciones, que eres demasiado algo o no eres suficiente algo, demasiado viejo, demasiado joven, demasiado inexperto, demasiado educado. No tienes las conexiones correctas, no tienes el capital correcto, no tienes el momento correcto, y quiero que sepas, todos esos argumentos son mentira. Antonio enfrentó cada una de esas objeciones, y las demolió, no con palabras, sino con acción. Tu historia no está escrita por quienes te rechazan, está escrita por cómo respondes a ese rechazo. Dentro de Minomistos existe un imperio esperando ser construido. Tal vez no sea de acero y maquinaria como el de Antonio, tal vez sea de ideas, de arte, de innovación, de servicio, pero es tuyo, y nadie tiene el derecho de decirte que eres demasiado tarde o demasiado poco para construirlo. Así que te pregunto, ¿qué vas a hacer con tu rechazo? ¿Lo vas a dejar que te defina? ¿O lo vas a usar como el combustible más poderoso que jamás tendrás? Antonio eligió lo segundo, y cambió no solo su vida, sino las vidas de miles. ¿Cuál será tu elección? Esta ha sido la historia de un hombre que transformó el rechazo más brutal en el triunfo más espectacular. Y si él pudo hacerlo a los 61 años, sin capital, sin conexiones, con nada más que chatarra y determinación, ¿qué excusa te queda a ti? Si esta historia te inspiró, si te hizo pensar diferente sobre tus propias limitaciones, necesito que hagas 3 cosas. Primero, dale like a este video. No por mí, sino para que YouTube lo muestre a más personas que necesitan escuchar esto. Alguien ahora mismo está a punto de rendirse. Tu like puede poner esta historia frente a sus ojos justo a tiempo. Segundo, comparte este video con alguien que conozcas que está pasando por un rechazo, una crisis, un momento donde le dijeron que no es suficiente. Sé ese amigo que dice, mira esta historia, si él pudo, tú puedes. Tercero, déjame un comentario contándome, ¿qué rechazo estás transformando en combustible? ¿Qué basura vas a convertir en oro? Leo cada mail. Comentario y respondo personalmente. Y si quieres más historias como esta, historias de personas reales que desafiaron lo imposible, suscríbete a Historias que Inspiran y activa la campanita. Cada semana traigo una nueva historia que te recordará que los límites solo existen si decides creer en ellos. Recuerda, la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria no está en las circunstancias. Está en la decisión de no rendirte cuando todo parece imposible. Antonio lo probó. Miles de personas lo han probado después de él. Ahora es tu turno de probarlo.
Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, nunca eres demasiado viejo. Nunca es demasiado tarde. Nunca estás demasiado acabado. Solo estás justo donde necesitas estar para comenzar algo extraordinario.